Buenas noches y bienvenidos a La Luz del Pasillo. Esta noche hablaremos de un tema bastante inquietante. Inquietante porque ustedes incluso lo vayan a padecer cuando entréis en una habitación y se encontréis un muñeco o una muñeca. Los muñecos realmente a veces nos da un poquito de reparo, en el sentido de que pueden tener vida propia, según algunas novelas y algunos episodios que vemos en la televisión. Pero donde vamos a profundizar bastante va a ser en si es verdad o no es verdad el hecho de que estos muñecos o estas muñecas tengan esa energía o si alguien lo mueven. Sabemos ya que los muñecos no existen desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Estamos hablando de épocas ancestrales. Y bueno, se consideraban como un objeto no solo para niños, sino también para adultos. Y que, bueno, pasaban a entregar un terreno también religioso y que la cultura la llevó a hacer magia con ellos, incluso campañas a difuntos del más allá. Pero para encender la luz del pasillo, vamos a presentar en primer lugar a los invitados, a nuestros compañeros, a María Eslava. Buenas noches, María. Buenas noches. Y a Chencho Ríos. Muy buenas noches, Fran. Decía que es complicado, ¿no? Tenemos una compañía bastante, ahora aquí que ha visto un plano de todos los que estamos aquí, que tenemos una invitada muy especial, a esta muñequita que, María, ¿cómo tenés un estilo a Anabel, ¿no? O eso, una representación de la muñeca Anabel. Aquí, sí, aquí es cuando tenía la carita que no era tan mala. Hay Anabel que son, dependiendo de la película que vea, tiene caritas de más buena o caritas de más mala. Aquí está entre medio, entre una y otra. La verdad es que este tipo de muñeco da un poco de reparo. Además, incluso la mirada que tiene. Si nos centramos en muñecos que le faltan un ojo, le falta un brazo, siempre da un poco de reparo verlos, ¿no? Parece que como tenga un poco de vida esa cara, realmente nos podemos incluso sentir un poco agobiados, ¿no? En una habitación con tantas muñecas o en un lugar donde haya muñecos y muñecas, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarle a María, referente que tenemos una réplica de Anabel, los hechos de Anabel como historia y como historia real, ¿no? Que según cuentan los libros y las noticias que salieron por lo acontecido en Estados Unidos. El hecho real de Anabel, ¿de dónde surge realmente, María? El hecho real de Anabel surge porque una madre en el año 1970, no hace tampoco tanto, le regala a su hija en el 28 cumpleaños, estudiante de enfermería, una muñeca que compra en un mercadillo. Hay que aclarar que esta copia de Anabel no es la muñeca real con la que ocurrieron los hechos, era una muñeca de trapo, bastante grande y pelirroja. Esta es algo parecido a lo de la película de Anabel que llegó al cine, ¿no? Pero la muñeca real es una muñeca de trapo y una muñeca bastante grande. Esta madre pues compró esa muñeca con intención de regalársela a su hija. Como he dicho antes, estaba estudiando enfermería y la chica pues compartía piso con algunas compañeras, ¿no? Los hechos ocurrieron porque cuando llegaban a la casa veían que la muñeca no estaba en el mismo sitio donde se había dejado. En un principio llegaron a pensar que alguno de los compañeros pues movía la muñeca, ¿no? Cuando lo hablaron entre ellos, llegaron a la conclusión de que nadie tocaba la muñeca. Hasta que en una ocasión, antes de salir de la casa, dijeron, vamos a dejar la muñeca ahí a ver qué ocurre. Y cuando volvieron de la universidad, la muñeca estaba en el suelo boca abajo. Entonces se dieron cuenta que ninguno de los tres que había allí, ¿no? Pues había movido la muñeca. Esta muñeca ya acuden las chicas, eran tres chicas si mal no recuerdo, pero también el novio de una de ellas acudía normalmente y también vio cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Pues decidieron ir a una medium para ver qué ocurría con esta muñeca. Esta medium le dice que es el espíritu de una niña llamada Anabel, que falleció creo con 9 o 10 años,
en el mismo edificio donde se había construido esa vivienda. Es decir, en aquel solar que antes había sido otra cosa, ¿no? Y que lo que quería la niña era jugar con ellos. También lo curioso de esta historia, Fran, es que esta muñeca le dejaba notas por la casa, búscame, pero con un material de papel que ninguno de los tres tenía, era como una especie de pergamino. Ninguno de los tres tenían ese tipo de papel en la casa, ninguna de las tres, perdón. Y entonces también pues le dicen eso, que es el espíritu de la niña, que quiere jugar con ella. Ellas no se quedan tranquilas, tienen muchísimo miedo de la muñeca y se van a una iglesia y hablan con el cura de la iglesia. Este cura, cuando empieza a comentarle las cosas, piensa pues que hay un demonio detrás de esta historia y se pone en contacto con lo que son los Warren, que era un matrimonio inglés que casi toda su experiencia creo que ocurrieron en Estados Unidos. Los Warren va a ver a esta chica a su casa. Cuando ve la muñeca, pues se da cuenta que verdaderamente la muñeca está endemoniada. Con esto quiero aclarar una cosa, que yo soy de la misma opinión de los Warren, ¿no? Para mí un muñeco no puede ser poseído. Son poseídas las personas. Pero sí es verdad que hay malas energías, buenas energías que hacen mover los objetos, que fue lo que ocurrió en esa casa. Entonces esa energía era mala. La señora de los Warren, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, le dice a la chica que en realidad ese ser no quería meterse dentro de la muñeca, lo que quería era utilizar a uno de ellos tres, ¿no? Pues este matrimonio coge, se lleva la muñeca, de camino de la muñeca, del camino de la casa de las chicas en coche, tienen varios fallos en el coche, a punto de tener un accidente, lo pasaron fatal mientras trasladaban a la muñeca desde casa de las chicas estudiantes hasta la casa de los Warren. Aquí no acaba la cosa, los Warren montan un museo que cualquier persona que siga este matrimonio sabe que tenía un museo en el sótano de su casa con muchísimos objetos diabólicos. Entre ellas metió la muñeca en una caja que le hizo de madera con un cristal donde ponía que no se tocara esa muñeca, y una vez al mes un cura iba a bendecir a esta muñeca. Y con esto acabo yo con Anabel. Un museo que era visitado por las personas que acudían a aquel lugar, ¿no? Y siempre decía de los Warren que por favor que a esta muñeca se le tratase con muchísimo respeto porque era muy peligrosa. Uno de los visitantes en una ocasión se burló de la muñeca. A la vuelta a su casa en moto se mató en un accidente de tráfico. Casualidad, causalidad, dejémoslo ahí, pero eso ocurrió. Bueno, tenemos que decir que los Warrens era un matrimonio inglés, como ha dicho la compañera, que se dedicaron, eran periodistas y se dedicaron a estudiar estos casos paranormales. De hecho, hay varias películas hechas en su nombre, donde sale la muñeca Anabel, otros casos también, pero de todo esto, ¿qué hay de cierto o que no hay de cierto en muñecas, en este caso diabólicas? Yo me gustaría preguntarle a Chencho qué opina de este tipo de noticias o de cosas que amparan a los muñecos o a las muñecas. Yo no comulgas. No comulgo. También es normal que no comulgue, porque en casa mi mujer es coleccionista de Barbie y tiene más de 2.000 Barbie en casa. Ella tiene una página en Instagram y en Facebook que se llama a escala 1:600, y entonces ella va sacando fotos de las Barbie y tiene, ya digo, más de 2.000 Barbie, y después complementos de Barbie tiene millones. Imagínate tú que estuvieran poseídas las 2.000 Barbie, vamos, a mí me da algo. Una cosa que ha comentado María, que estoy muy de acuerdo, y lo estaba pensando, y cuando lo ha dicho ella, he dicho, mira, lo que quería comentar es que para meterse un espíritu dentro de una muñeca se mete dentro de un hombre o de una mujer, de una persona. ¿Qué pasa? Tampoco soy muy creyente, ni comulgo con que se pueda meter algún espíritu en algún objeto o algún alma en algún objeto. Yo no creo en ello. ¿Por qué? Porque, hombre, en la librería tenemos más de 200.000 libros, imagínate,
sería una locura. Pero no, yo creo que no. Es una cosa que han ido surgiendo. Hay gente que dice que sí, que ha habido muñecos que estaban poseídos o que se movían solos, objetos, que si una persona quería mucho un objeto, ha dejado alguna impregnación en el muñeco. Teniendo en cuenta que la física cuántica dice que todos y todos son cuantos, y que inclusive nos vamos cambiando los cuantos. Ahora mismito, Fran, yo te estoy dejando cuantos a ti y se lo estoy dejando a María, y vosotros me lo estáis dejando vuestros a mí, y yo cuando llegue a cualquier lado, a mi casa o lo que sea, por el camino voy a ir dejando cuantos míos y de vosotros por ahí también. Los cuantos sí son intercambiables, ¿vale? Y nos vamos desperdigando por donde vamos durante toda nuestra vida. Pero eso, y en los objetos también pueden quedar cuantos. Pero que se queden espíritus dentro de los objetos, yo creo que no. No. Bueno, yo tengo que contar una cosa muy curiosa que me pasó cuando era mi niña pequeña, mi hija pequeña, que tenía la típica muñeca que lloraba. Pues esa noche no se quedó en el cuarto, se fue con la prima, tal, y había una muñeca que saltaba a llorar. Casualidad o no casualidad, pero sí es verdad que a ti te coge en tu casa durmiendo y salta en un cuarto un muñeco que se mueve o que se empieza a llorar o algo, te da un poco de yuyu, te da algo. Mi mujer, la pobre, se asustó, ¿cómo puede eso surgir? Entonces la gente puede creer o no puede creer en esto, en este caso con las muñecas. ¿Alguien ha tenido experiencias fuera de lo normal con muñecas? ¿Qué hiciste con la muñeca? No, la muñeca... ¿La tiraste? Yo no la tiré, la muñeca, vamos, yo no le di importancia, evidentemente. Pero sí es verdad que tú estás en un sitio donde tú tienes una habitación llena de muñecas, como lógico, y de buena primera, a unas horas de la noche, empieza la muñeca a llorar. ¿Eso qué puede ser? ¿Un cortocircuito producido por algo? ¿Porque la pila se le haya ido? ¿O por qué? Entonces, yo no sé. Yo cuento mi anécdota o mi historia que me ocurrió con una muñeca. Pero que igual esto no significa nada. Alguien de ustedes igual también le ha ocurrido algo con muñecas. ¿A ti te ha ocurrido algo con muñecas, María? A mí, Fran, nunca me ha ocurrido nada con muñecas. Pero ten en cuenta que tú me estás diciendo que es una muñeca que lloraba. Entonces, aplicando la lógica, es una muñeca que lleva un mecanismo. Anabel no llevaba mecanismo. Anabel era una muñeca de trapo. Y otra historia que te traigo yo aquí tampoco llevaba ningún mecanismo interior. Puede fallar, porque sabemos todo el mundo que cualquier mecanismo puede saltar en cualquier momento. Que no te digo que sea así, que yo la escucho llorar por la noche también me asustaría. Pero esta muñeca, yo la suelto en mi casa, en la butaquita blanca que yo tengo, y yo salgo y no entra nadie más que yo y me la encuentro luego en la cama, me daría que pensar. Ahora, si es una muñeca que se le da cuerda y anda, el mecanismo puede fallar. Yo intento la diferencia entre una cosa y otra, porque primero habría que... Yo, como siempre digo, a mí me han pasado muchas cosas paranormales, pero yo primero aplico la lógica. Cuando ya no es no puedo... Evidentemente que aplica la lógica, porque no es normal que una muñeca salte igual, vamos a ver. Exactamente, pero tiene un mecanismo. Anabel no lo tenía, era de trapo. ¿A ti algún caso con las Barbies de tu mujer? No, pero una cosa sí es cierta. En la librería teníamos una muñeca de porcelana para vender, y llegó una chica que decía que era sensitiva. Ya te digo que por la librería van mucho. Y entonces decía que esa muñeca que la sacara inmediatamente de allí. Que esa muñeca por lo menos tenía que estar poseída, vamos. Que la tirara inmediatamente. Yo cogí la muñeca y la metí en un cuarto que tengo allí escondido y la dejé allí tirada. Pero no he tirado la muñeca ni nada, vamos. Eso sí, hombre, si te dicen que una muñeca tiene un espíritu malo dentro o lo que sea, pues ya te pones tú a dudar, ¿no? ¿Te ríes, María? Me río porque me hace mucha gracia, porque
todas las personas suelen decir, no, yo no creo en esto, no, pero cuando le dice que esto puede Hombre, tener esto, hombre, claro. se deshace de la muñeca. Es muy curioso, Chechu, yo no sé si tú lo recuerdas, cuando yo fui una de las veces que fui a tu librería, que son muchas, y todo el mundo sabe lo que ocurrió allí, ¿no? Que ocurren hechos paranormales. Yo vi un muñeco que me gustó y me lo regalaste. Ah, sí. Y allí lo tengo, aún sabiendo Sí. que provenía de un sitio donde había Sí, hechos paranormales. No, pero... Y a mí ese muñeco no es Rec, el Sí. muñeco de Rec, y lo tengo yo en mi casa. Yo también tengo algunas muñecas en casa, pero en particular de esa librería tengo yo el muñeco y hasta ahora no ha ocurrido nada. El hecho de tener, de tener muñecas en casa no significa que esté poseída o no esté poseída, evidentemente. Pero sí es verdad que a muchos de ustedes le deja mucho que pensar cuando una muñeca está en un lugar de la estantería y cuando entras está encima de la cama o en el suelo. Bueno, en el suelo se puede caer, pero está en otro sitio que no es lo habitual. ¿Qué se suele hacer en ese caso? Me ha olvidado, perdona Fran que interrumpa, se me ha olvidado contar una cosa que pasó en mi casa. Es que se me ha olvidado, pero no me ocurrió a mí, se le ocurrió a mi hija, ¿vale? Recuerdo que me llamó por teléfono, estaba yo en el trabajo. Yo tengo una estantería blanca, donde delante de la estantería tengo varias cosas delante, y tengo unas muñecas que es Santoro quien la vende, que son colecciones, que son muñecas sin boca. Entonces yo tengo la colección me queda todavía alguna de esas muñecas, ¿no? Y es verdad que un día me llamó mi hija que había saltado la muñeca, es decir, para que esa muñeca cayese al suelo y diese el salto que había dado, esa muñeca tenía que haber caído de lo delante sí o sí. Y la muñeca hizo como un salto. Y es verdad que un día me llamó mi hija y dice, mamá, yo estas cosas nunca me han ocurrido, pero tu muñeca, y me mandó la foto y no se había caído nada de la estantería. Es lo más raro que ha ocurrido referente a un muñeco en mi casa, y no me ocurrió a mí, le ocurrió a mi hija, que no tiene para nada, no es sensitiva, no es medio, no es vidente, mi hija no tiene absolutamente nada, pero le ocurrió a ella ese caso en mi casa. Bueno, pues para ponernos más en ambiente, vamos a ver este pequeño reportaje y enseguida continuamos. Las muñecas son uno de los juguetes más antiguos del mundo, aunque decir que siempre han sido juguetes no sería justo, ya que en épocas ancestrales se consideraban objetos divinos que tenían los niños y no tan niños para entrar en el terreno religioso de cada cultura, magia o incluso acompañar a los difuntos al más allá. La historia de las muñecas es muy longeva. De hecho, las primeras referencias documentadas son del año 2000 a.C. en el antiguo Egipto. Sin embargo, a niveles históricos, cabe decir que la finalidad que tenía ni está clara en la actualidad. En Grecia y Roma también existían referencias escritas acerca de las muñecas. De hecho, hay escritos del año 100 a.C. procedentes de la antigua Grecia donde se indica que se utilizaban, entre otros, como juguetes para niños. Otros usos de las muñecas aparecen en África, donde además de ser utilizadas para rituales o medios de comunicación con los dioses, tenían fines educativos. Las muñecas antiguas estaban realizadas con los materiales que habían disponible en cada momento, encontrando muñecas de arcilla, piedra, marfil, huesos, entre otros. Las leyendas cuentan con múltiples historias acerca de las muñecas terroríficas antiguas. Algunos incluso dirían que son muñecos diabólicos. Sugestión o no, las muñecas antiguas generan todo tipo de emociones, admiración, curiosidad, miedo y un largo etcétera.
Bueno, pues ya estamos aquí después de haber visto este pequeño reportaje referente a las muñecas, que algunas dan reparo de verlas, porque algunas hay que, bueno, enterrarlas y no verlas nunca más, porque hay fotografías que están puestas por internet y por las redes sociales que la verdad es que dan mucho miedo. Pero en sí, hablar de muñecas y de muñecos, si nos vamos a otras épocas de la historia, dije al principio que no se utilizaban solo para niños, sino también para adultos. Estos muñecos que utilizan algunas tribus para hacer magia negra, Chencho, ¿eso puede ser cierto? Eso ya otra cosa, eso ya sí me lo creo, pero vamos, mucho, ¿vale? Se puede coger, y no solamente muñecos, objetos también, y esos objetos pueden ser utilizados, se le pueden echar maldiciones, pero una cosa muy importante es que la persona, si es un muñeco vudú, antiguamente también, eso yo creo que se lleva haciendo desde la prehistoria, el muñeco, para que funcione, el daño que pueda hacer el muñeco sobre una persona que parezca que es ese muñeco, esa persona tiene que creer en el tema. Si no cree en el tema, yo creo que no da. Entonces resultado. no tiene nada que ver el muñeco, tiene que ver la misma persona, ¿no? Claro. O sea, que el muñeco vudú no existe, se puede decir entre comillas, ¿no? Sino que la persona se cree lo que le puede pasar a ella misma, ¿no? Claro, yo pienso que sí, claro. No es el muñeco en sí, pero sí es a través del muñeco. Y lo que es... ¿Es una vía de contacto con la persona, el muñeco? No el muñeco en sí. No está todavía muy... Lo que es el tarot, por ejemplo, Sí. cuando echan el tarot, el tarot sirve para ir recorriendo el camino. Ajá. Pero el medium que echa el tarot no lee las cartas talmente, Sino sino que... una guía. Claro, es una guía. Y lo mismo le puede ocurrir al muñeco, ¿no? Claro. ¿Qué piensa María? Para mí las cartas es un oráculo, tiene razón Checho, para mí es un oráculo. Mira, referente a lo que había estado hablando ahora mismo, ¿no? Se me ha venido a la cabeza algo que evidentemente voy a dar el nombre porque está público, porque ella lo hizo público y porque lo dijo en televisión. Muy bien. No me lo estoy yo sacando de un secreto. Paz Padilla se fue, creo que fue a África, Sí. y se compró un muñeco. Y volvió a Madrid con ese muñeco y ella empezó, bueno, contó a amigos cercanos que le estaban ocurriendo cosas muy malas, cosas malísimas, una detrás de otra, qué mala suerte tengo, qué tal, pero una persona le preguntó, ¿tú has traído algún objeto que tú antes no tenías? Y se acordó del muñeco que había comprado en África, entonces se lo enseñó y por lo visto era un muñeco que habían utilizado para hacer vudú. Se deshizo del muñeco totalmente, y estoy hablando de una historia que lo contó Paz Padilla y lo hizo público, ¿eh? Y fue con un muñeco, como tú estás diciendo, un muñeco vudú. O sea, que con esos Que ella no lo muñecos sabía, hay que tener- evidentemente, no lo hubiese comprado. Ajá. Bueno, ahora vamos a dar paso a la publicidad, y cuando volvamos vamos a seguir hablando de muñecos, pero de otro tipo de muñecos. Hemos hablado un poco de vudú, de las muñecas típicas que tenemos en casa que pueden estar poseídas, pero vamos a publicidad y enseguida volvemos.